En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. Se llamaba Carlos Castaneda. Habría vendido 27 millones de libros en 17 idiomas como antropólogo brujo. Su primera y gran obra sobre drogas alucinógenas y las enseñanzas de un chamán sedujo a gente como George Lucas, Oliver Stone, Fellini o Lennon. Líder de la revolución psicodélica, fundó una nueva religión, el peruano de la secta, que captó a la alicantina Patricia, se dice su sucesor. Ahora un investigador español publica La verdad de Castaneda. En 2018 se cumplieron 20 años de su muerte y 50 años de la publicación del libro que cambió la vida de millones de lectores, Las enseñanzas de Don Juan, un desconocido estudiante de antropología que narraba sus experiencias con Don Juan Matus, un brujo indio que lo habría iniciado en los secretos de los hongos alucinógenos. Un nuevo atajo a la iluminación, esta vez a través de drogas naturales. Justo ese año, 1968, se habían publicado los primeros estudios clínicos sobre los efectos secundarios del LSD. Timothy Leary había popularizado el LSD entre la juventud norteamericana como un pasaporte a la iluminación. Los estudios científicos sobre los efectos del ácido lisérgico fueron tan demoledores que se prohibió su uso, dejando a millones de americanos sin su atajo a la revelación. Y fue entonces cuando la editorial de la Universidad de California, UCLA, publicó el primer libro del desconocido Carlos Castaneda. Sabían que sería un éxito, no hasta qué punto. Según Margaret Runyan, segunda esposa de Castaneda, aquel libro nació como un trabajo de clase encargado por el profesor Clement Magan. Magan quedó tan impresionado que le propuso convertirlo en un libro y que lo editara UCLA. Nadie exigió jamás a Castaneda sus notas, fotos o grabaciones con Don Juan Matus que probasen su relato. Y así siguió inmaculado. Incluso le dieron un doctorado por su tercer libro, Viaje a Ixtlán. En total, escribió 13 libros y vendió 27 millones de ejemplares en 17 idiomas. Desde el primero, su Don Juan, sedujo a Hollywood. Antes de matricularse en cinematografía, George Lucas estudió antropología en el modesto Junior College. Cayó tan seducido por la obra de Castaneda como millones de lectores. Es fácil reconocer a Castaneda y Don Juan en las conversaciones de Luke Skywalker y el maestro Yoda. Lucas reconoce la influencia de Castaneda en la saga Star Wars en todas sus biografías y quizás sin sus libros, frases como que la fuerza te acompañe jamás habrían existido. Pero hay muchos más. Oliver Stone bautizó a su productora Ixtlán por el tercer libro del peruano. John Lennon definía a Yoko Ono como su Don Juan Matus particular. The Eagles confiesan que Hotel California y todos sus éxitos están inspirados en Castaneda. Federico Fellini dejó un rodaje a la mitad para viajar con Castaneda y sus brujas a México y Estados Unidos. Las Wachowski no solo se inspiraron en él para la saga de Matrix, sino que Castaneda aparece nombrado expresamente en otros filmes suyos, como El Atlas de las Nubes. Hoy su nombre y sus libros continúan apareciendo en películas y series como Fringe, True Detective, Perdidos, Expediente X, Los Simpson, etc. Pero ¿y si todo esto fuese mentira? En 1994, Concha Labarta, líder del grupo español de discípulos de Castaneda, nos brindó la oportunidad de conocer al escritor más misterioso del siglo XX, a Javier Sierra, Premio Planeta, y a mí. No permitía que le grabaran ni tomaran fotografías. Durante los últimos años de su vida, nuestra amiga Concha se entregó en cuerpo y alma al culto de Castaneda. Poco después de su muerte me llegaron informaciones que sugerían que la obra de Castaneda era falsa. Me propuse averiguar si nuestra amiga había desperdiciado los últimos años de su vida. Decidí seguir la pista de Castaneda en Estados Unidos, Perú, México, Costa Rica, Venezuela, Europa, para reconstruir la biografía
que él tanto se empeñó en ocultar. Arranqué en UCLA, donde se matriculó en 1959. Antes estudió psicología en Los Ángeles City College. Localicé a sus compañeros de piso en el campus. Su solicitud de nacionalización, la número 199-531, y en los archivos de inmigración el registro de su llegada a Estados Unidos el 23 de septiembre de 1951 con pasaporte peruano número 34477. A partir de ahí fue fácil localizar en Perú a sus amigos de la infancia, sus compañeros de colegio y su último familiar vivo, su hermana Lucy. Según los registros, Carlos César Salvador Arana Castaneda nació en Cajamarca, Perú, el 25 de diciembre de 1925. Estudió primero en la Escuela Fiscal 91 y luego en el prestigioso Colegio San Ramón. Sus compañeros de pupitre, Juan Jave y Alejandro Vélez, y su hermana Lucy, me ayudaron a reconstruir su infancia. En 1944 se traslada a Lima e ingresa en la Escuela de Bellas Artes. El famoso Víctor Delfín, su compañero en Bellas Artes, me ayudó a documentar esa época. Según Delfín, le interesaban más las mujeres que el arte. El 10 de septiembre de 1951, según los archivos de la administración, Castaneda zarpa a bordo del SS Javari desde El Dorado y desembarca en San Francisco, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 1951. Atrás deja a una de sus compañeras, Gina Lu, embarazada de su única hija biológica, Charito. Aún vive en Italia. Cuando, pese a los impedimentos de Castaneda, Gina localiza a sus padres, Castaneda se casa con ella por poderes. Nunca volverá a verle. Hasta la publicación de las enseñanzas de Don Juan, Castaneda lo pasa mal. Tiene infinidad de pequeños trabajos, como otros inmigrantes latinos. Fue taxista, cocinero, vendedor. Sus compañeros de piso en los 50, Byron DeFord y Oscar Rubio, también estudiantes hispanos en Los Ángeles, comparten su pasión por las mujeres y lo sobrenatural, sesiones de espiritismo, hipnosis y experiencias con peyote. Según Byron, 10 años antes de Don Juan, Castaneda ya había conocido a varios brujos nativos como Don Rosendo o Marcelo Ocaña y simultáneamente varias relaciones sentimentales. Gudrun Edwards, María Casans. Rubio me confirma que ya entonces mentía sobre su pasado. Construyó una biografía sosteniendo que era un noble brasileño educado en Italia. A pesar de que había dejado esposa e hija en Perú, el 27 de enero de 1960, Castaneda y Margaret Runyan se casan en México. Después se casaría 2 veces más. Ella vivió todo el proceso de creación de las enseñanzas de Don Juan, pero jamás conoció a Don Juan, ni ella ni nadie. Don Juan Matus nunca existió. En realidad, fueron más de una docena de informadores indios a los que solo ahora podemos poner nombre, cara. Michael Cordam, famoso editor de la poderosa Simon & Schuster, compró los derechos de su libro. De pronto, aquel inmigrante que malvivía con trabajos eventuales se convirtió en millonario y mundialmente famoso. Según me dice el famoso ilusionista Uri Geller, conoció a Castaneda en los 70 y ambos tenían una relación directa con la familia presidencial mexicana López Portillo. Aquí, me asegura Ramón de León, coordinador de varios viajes de Castaneda a España, la reina Sofía era muy amiga de Castaneda. Las editoriales ganaron millones con sus libros, afirmando que no era importante si lo que contaba era real o una alegoría, pero para sus seguidores eso era lo único importante, especialmente para ese grupo de devotas del que se rodeó, sus brujas y amantes. También las conocí. Para ellas, como para sus millones de seguidores, Castaneda era más que un antropólogo, era un mesías. Se cambiaron de nombre y cortaron relaciones con sus familias, lo que dificultó la investigación policial tras sus trágicas muertes. Según el informe firmado por la doctora Angélica Duenas, Castaneda murió el 20 de abril de 1998 por cáncer hepatocelular. 5 de sus brujas más cercanas se quitaron la vida inmediatamente. Otras, simples lectoras,
se suicidaron más tarde emulando los relatos de sus libros. Su huella aún marca infinidad de imitadores, usurpan su legado presentándose como los legítimos sucesores. El último fue Félix Manrique, líder de la secta que captó a la joven de Elche, Patricia Aguilar, también peruano, que falsificó una supuesta carta de Castaneda en la que lo nombraba único heredero de su sistema de conocimiento, el nahualismo. Manrique localizó la firma de Castaneda en una página web de autógrafos de famosos y la estampó en la carta que él mismo escribió. Como se ha mencionado, Carlos Castaneda solo quería un sobresaliente, pero acabó siendo una de las figuras más influyentes del siglo XX e inspirando a músicos como Jim Morrison o John Lennon, a cineastas de la talla de Oliver Stone y George Lucas, o al propio Fellini, quien protagonizó junto a él una delirante odisea por el desierto no exenta de presuntos fenómenos sobrenaturales. Pero Carlos Castaneda, el último nahual, logró mucho más que eso. Hizo creer a millones de personas que Don Juan, el brujo yaqui que supuestamente conoció un buen día en una estación de autobuses, según relata en la excelente novela Las enseñanzas de Don Juan, existió realmente y lo inició en los misterios de un linaje de brujos toltecas que acechaban, dominaban el arte de ensoñar y podía acceder a la otra realidad dando un salto al vacío. Y se convirtió en un profeta, más que eso, en un mesías para muchos. Protagonizando tras su muerte en 1998, Los nahuales no mueren, se queman desde dentro, una espiral de suicidios de los que aún nadie se ha responsabilizado. 15 años después de la tragedia, el criminólogo, escritor e investigador Manuel Carballal, fundador de la revista El Ojo Crítico, se embarcó en la ardua tarea de escribir su biografía, algo que nadie había conseguido hasta la fecha, porque Castaneda se encargó de manipular su pasado y convencer a sus futuros acólitos para que eliminasen cualquier dato de su historia personal con la excusa de combatir el ego. Su odisea de 5 años le llevó a bucear en archivos del gobierno norteamericano y en la CIA, viajar a Perú y a Costa Rica y buscar infatigablemente a familiares, antiguos compañeros de piso, seguidores del nahual e incluso a los chamanes que lo inspiraron para crear al mítico Don Juan Matus. Sí, siento decepcionarlos. Don Juan, dice Carballal, es como James Bond, un personaje hecho de muchos otros que sí existieron, compilando la verdadera historia del gurú, de los gurús, en el libro La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía, profeta y embaucador. Conocí a Castaneda en el 1994 por Concha Labarta, que era periodista y fue redactora y directora de las revistas Más Allá y de Karma 7, y miembro destacado del grupo español de seguidores del gurú. Concha nos invitó a Javier Sierra y a mí a una reunión con motivo de la visita del Nahual a España. Yo me impliqué más porque las brujas me señalaron como uno de los elegidos para seguir sus enseñanzas y estuve vinculado a la organización algunos años. Pero unos meses después de que Concha Labarta muriese, recibí un artículo muy grave sobre Castaneda de uno de los colaboradores de El Ojo Crítico y pensé que de ser cierto lo que contaba, mi amiga había perdido los últimos años siguiendo una falacia. Conocer la verdad fue lo único que me permitió seguir adelante, me cuenta Carballal, quien fue iniciado en la tensegridad, una serie de movimientos y pases mágicos practicados por quienes siguen el camino del guerrero y cuyo aprendizaje cuesta verdaderas fortunas. ¿Crees que Concha hubiese dejado de creer si hubiera leído el libro?, le pregunto. Y cualquiera que lo lea, su vida deja de ser un enigma, porque la clave de Castaneda está en encajar las piezas de su biografía en sus libros para entender cuándo los escribió y por qué. También él fue un poco víctima de sus circunstancias, o mejor dicho, del negocio editorial, y aquí se desarrolla una inquietante historia que crece y crece como una telaraña, y empezó el día en que un hombre llamado Carlos César Arana Castañeda emigró desde la mágica ciudad peruana de Cajamarca a San Francisco. Cajamarca es una ciudad como mi Galicia,
donde la superstición está muy arraigada. Castaneda perseguía un sueño, ser alguien en Estados Unidos. Atrás dejaba una mujer con la que se casó por poderes y una hija a la que nunca reconoció, Charito, el verdadero motivo de que al convertirse en millonario decidiese borrar su pasado. Cuando César, el negro, como lo llamaba su familia, llegó al puerto de San Francisco, no tenía ni estudios ni dinero y empezó a ganarse la vida con trabajitos de taxista o vendedor de libros hasta que consiguió entrar en la Facultad de Psicología. Pero abandonó porque un profesor le dijo que nadie querría entrar en la consulta de un psicólogo con sus rasgos de inmigrante. Entonces se matricula en la Universidad de UCLA para estudiar antropología, porque ya entonces le interesaba mucho el mundo paranormal y en Cajamarca había muchas supersticiones que luego pondría en boca de Don Juan. Un profesor prometió un sobresaliente a todo el que entrevistase a un indígena de verdad, y solo se presentaron 3 trabajos, uno de ellos el de Castaneda, que llegó con una obra de arte, el germen de las enseñanzas de Don Juan, y quedó tan impresionado que le pidió que lo ampliase. Cuenta, publicada por UCLA en 1968, Las enseñanzas de Don Juan no fue una obra de ficción. Castaneda, como explica Carballal, ya tenía contactos con chamanes, entonces sus amigos lo conocían como el brujo. Era fan de Timothy Leary, el padre de la revolución psicodélica, y había leído a Huxley y a Purashi, el parapsicólogo de la CIA y autor Los hongos sagrados, que fue una gran influencia para el futuro nahual. Ni UCLA ni las editoriales que publican sus libros se han responsabilizado de los suicidios y asesinatos inducidos por los libros de Castaneda. Pero entonces llegó Michael Korda, el cazatalentos de Simon & Schuster, una de las grandes editoriales de Estados Unidos, y lo que parecía la prometedora carrera de un antropólogo con vocación de novelista, llamado a convertirse en un Tolkien de su época, se le fue de las manos. De la noche a la mañana pasó de ser un inmigrante peruano buscándose la vida a millonario, y Korda le animó a continuar la saga porque estaba siendo un éxito, pero en los 4 primeros libros Castaneda insiste siempre al final que no hay nada más que contar, y ya no hay vuelta atrás. Mujeres, dinero, fama, portadas de Rolling Stone, ¿quién puede resistirse a ser una celebridad? Ni en su primer ensayo ni en los siguientes facilita ni una grabación ni una nota de su trabajo de campo, argumentando que tomó apuntes de memoria o utilizando un truco que consistía en anotar directamente en un papel que guardaba en su bolsillo durante sus encuentros con don Juan Matus, el indio yaqui. Y por increíble que parezca, logró que la prestigiosa UCLA diera por científicos sus trabajos y le otorgasen el título de doctor, con la que sería su tercera y exitosa obra, Viaje a Ixtlán. En los 60, Leary la había armado parda con su revolución psicodélica y fue expulsado por dar LSD a los estudiantes, creyendo que habría descubierto un atajo para acceder a estados superiores de conciencia. Pero en 1967 empiezan a publicarse los primeros estudios clínicos sobre sus efectos colaterales, como los suicidios de jóvenes convencidos de que podían volar, y el primer estado donde se prohíbe su consumo es California, entonces gobernada por Ronald Reagan. La juventud norteamericana está perdida cuando llega Castaneda y les ofrece con su libro otro camino que lleva al mismo lugar, las drogas chamánicas. UCLA sabía que iba a ser un éxito su libro y lo publicaron sin más. Luego tuvieron que darle el doctorado por las mismas razones para no desacreditarse. Así legitimaron su discurso, que es algo que no ha conseguido ningún otro gurú, y jamás han admitido ser cómplices de lo que ocurriría tras la muerte de Castaneda. Los incontables suicidios, como tampoco lo han hecho las numerosas editoriales, también españolas, que publican sus obras alegando con una total desfachatez que no importa si lo que en ellas cuenta sucedió en realidad o fue una metáfora, subraya el investigador. Durante años se extendió el rumor de que Carlos Castaneda trabajaba para la inteligencia norteamericana, una fantasía que él mismo alimentó, igual que hizo con su ficticio origen brasileño o su juventud en Italia, solo que esta vez llegó un paso más allá, confesándole a sus amantes y esposas que había trabajado como sicario para la CIA en España.
En sus últimos días trató de escribir un libro sobre este hecho fantasioso. Carbajal consultó los archivos de la CIA. Durante meses insistió de una embajada a otra hasta llegar a la conclusión de que jamás fue un agente secreto, pero sí un apasionado de las películas de espías. Sus más de 12 obras publicadas lo prueban. El error que cometieron muchos de los que intentaron rastrear el pasado de Castaneda fue pensar que se inspiraba en obras anteriores, cuando basó gran parte de sus ideas, como el arte del acecho o el desatino controlado, en el cine bélico y de espionaje. Pero además hay otro hecho que lleva a confusión, y es que la CIA en los 60 estuvo reclutando antropólogos en las universidades. Las operaciones de guerra psicológica empezaron con la Guerra de Corea, en la que tampoco participó como militar. Lo que no se le puede negar al hombre que inventó a Don Juan Matus fue su talento literario y su genialidad para crear universos fantásticos que nutren nuestra hambre de maravilla. Cuando sus obras se pusieron de moda, miles de jóvenes norteamericanos cruzaban la frontera en busca del brujo, pese a que Time publicó en 1973 un extenso reportaje revelando que su biografía era falsa, y numerosos antropólogos y expertos en chamanismo desmintieron algunos de los datos que aportaba en sus libros, como que los yaqueís consumían peyote cuando eran los huicholes, así como las numerosas contradicciones en las que incurre de una obra a la siguiente, y el sal airoso de todas las críticas, haciendo hablar a Don Juan del arte del engaño como parte del camino del guerrero. Lo bueno de las tradiciones esotéricas es que si arrancas un versículo de su contexto, puedes decir cualquier cosa. Cuando Castaneda decía Don Juan dijo, tenía tanto peso como cuando un sacerdote cita a Cristo. Las revelaciones no son democráticas, son la verdad. Su segunda esposa, Margaret Runyan, llegó a admitir que en los 70 era poco menos que Dios. Resume Carbajal que a lo largo de su carrera como experto en criminalidad asociada a las creencias religiosas, ha destapado multitud de fraudes de curanderos y supuestos chamanes. Castaneda obligaba a sus devotos a borrar su historia personal, romper los lazos con su familia y practicar un celibato del que él se quedó al margen. Con Margaret Runyan, el futuro gurú tuvo un hijo por encargo, Carlton Jeremy Castaneda, que aparecía mencionado en algunas de sus obras. El nahual se había sometido ya a una vasectomía para evitarse problemas y pidió a un amigo que preñara a su esposa. Y también decidió, tras el reportaje de Time, que no volvería a dejarse fotografiar para evitar que su hija biológica pidiera la herencia. Por supuesto que jamás lo confesaría. Sería Don Juan quien hablaría de la necesidad de borrar la historia personal y romper los lazos familiares, y por eso también sus acólitos no se dejaban tomar fotos, y en el caso de su grupo de brujas, el cuarteto o quinteto de mujeres que aseguraban pertenecer al linaje de Don Juan y haber sido iniciadas por él junto a Castaneda, cambiaron de nombre unas 4 o 5 veces, lo que dificultó la investigación. Hoy la mayoría de ellas siguen en paradero desconocido. En el neunahualismo tolteca, la religión que fue inventando el profeta de la contracultura a través de sus obras, la prueba definitiva de la conversión en brujo era saltar un abismo para acceder a la otra realidad, y para muchos devotos de Castaneda sería la última. Manuel Carbajal recoge en La vida secreta de Carlos Castaneda casos como el de Janine Emery, que había leído con pasión los libros del Nahual y sus brujas y estaba convencida de que era una guerrera, tanto que decidió dar ese salto al vacío y lanzarse desde un puente. Desde luego no llegó a la segunda atención, como ocurría en la ficción. También se cometieron homicidios. Un hombre asesinó a su cuñado convencido de que estaba vampirizándole la energía, y en la sentencia judicial las obras del Nahual figuran como inducción al crimen. El número de víctimas del hambre de fantasía es imposible de cuantificar, como también las cartas desesperadas que llegaban a Clear Green, una de las empresas de Castaneda, que aún hoy dirige Carol Tix, la mujer náhuatl, la única de sus brujas que no desapareció tras la muerte del líder. Hasta mediados de los años 90, el engaño podía mantenerse.
Carlos Castaneda se encontraba en plena forma, tenía numerosas amantes, sus guerreros debían ser célibes y las mujeres cortarse el pelo y rechazar la maternidad. Organizaba reuniones y seminarios donde se comportaba de forma cruel y humillaba a los participantes, igual que hiciera con él don Juan para acabar con su ego, y se sacó de la manga coitos, rituales y cuanto le era útil para doblegar la voluntad. Pero lo que nadie podía esperar, a pesar de sus achaques de los últimos años, fue que muriese de cáncer en 1998 como cualquier ser humano. Clear Green ocultó un par de meses la tragedia sin saber cómo reaccionar y para entonces las brujas del Nahual ya habían desaparecido de la faz de la tierra. Logré localizar a Ulrich Tal, hermano de su favorita Florinda Donner, Regina Tal, y él no tenía ninguna duda de que se suicidó como las demás por el peso de la culpa. Unos años después, la muerte del Nahual se descubrió en el desierto de California el cadáver de una mujer devorado por los coyotes y al tiempo se identificó como Patricia Lee Partin, la llamada Exploradora Azul, hija espiritual de Castaneda y materialización, según el neonahualismo, de un ser inorgánico. Si Castaneda hubiese tenido ambición política, habría llegado a ser presidente de Perú. Curiosamente, a pesar de que Carlos Castaneda fue incinerado y que existen grabaciones de cómo su salud se fue deteriorando, muchos de sus seguidores siguen pensando que tenía un doble, como McCartney o Elvis. Otra de las historias que el gurú alimentó durante su vida, cuando hizo creer a su segunda esposa, Margaret Runyan, que la dura discusión que habían mantenido en un hotel no existió nunca, o que fue el otro quien la protagonizó. Entrevisté a una pareja de devotos que asistían a sus clases nocturnas y que se dedicaron a seguirlo y grabarlo en sus últimos días, enfermo y encorvado, pero ellos también pensaban que era su gemelo, que había un Castaneda nacido en Cajamarca y otro que era el verdadero Nahual, el doctor de Ucla. La existencia del doble fue refutada por el investigador y criminólogo, quien durante meses recopiló muestras caligráficas y las envió a expertos en documentoscopía, concluyendo que solo hubo un Carlos Castaneda. Durante la exposición de este complejísimo entramado, el autor hace a menudo paralelismos entre el Nahual y un coetáneo suyo, Charles Manson, que en los años 60 en aquella misma California tenía su propio grupo de seguidores muy parecido al del brujo. Ambos se llamaban Carlos, eran bajos y tenían un aspecto similar. La diferencia es que Castaneda consiguió algo más increíble que inducir a sus devotos al asesinato que llegasen a suicidarse. Al igual que Manson, Osho o Marshall Applewhite, líder de la secta OVNI Heaven's Gate, Carlos Castaneda era magnético y muy seductor. Cuando Carvajal lo conoció en 1994, se mantenía en plena forma pese a su avanzada edad porque practicaba artes marciales y tensegridad y tenía un discurso muy convincente. Si hubiese tenido ambiciones políticas, no me cabe la menor duda de que habría conseguido ser presidente de Perú. Pero además contaba con el respaldo académico de un doctorado en UCLA que le otorgaba lo que siempre quiso, respeto y credibilidad. Fue por ese motivo que miles de mujeres y hombres cultos y con carrera universitaria cayeron bajo su embrujo y creyeron que solo convirtiéndose en guerreros se salvarían de ser devorados por el águila. La mayoría de movimientos espirituales dirigen sus mensajes no al intelecto, sino a las emociones. El periodista Pepe Rodríguez decía que era porque el corazón está más cerca de la cartera, aunque el dinero no es el único móvil. Para caer dentro de este tipo de organizaciones se requiere que tengas curiosidad espiritual y seas una persona sensible. Excepto los psicópatas, cualquiera puede caer si se nos ataca en el momento oportuno. Y es difícil no dejarse seducir por ideas tan potentes como el camino del guerrero de Castaneda, cuando incluso muchos de nuestros ídolos se dejaron seducir por el gurú rockstar que tuvo una asombrosa habilidad para trenzar con mitos e ideas ajenas al corpus del neonahualismo tolteca al punto de afirmar que todos en algún momento lo hemos parafraseado. Expresiones como el camino del corazón, plantas de poder e incluso el famoso que la fuerza te acompañe de la guerra de las galaxias
George Lucas estudió antropología antes de dedicarse al cine y también quedó prendado por los libros de Castaneda, se las debemos a él. Referencias a obras como Una realidad aparte, Las enseñanzas de Don Juan o El arte de ensoñar aparecen en series de culto, Lost, Fringe, True Detective, Los Simpson, y ni siquiera la realeza queda a salvo del hechizo. Ramón de León, que sigue siendo devoto del grupo costarricense, recibió el encargo de buscar productor para la película del Nahual y llegó hasta España para reunirse con gente del cine. Me habló de un conocido actor español que habría estado en la reunión y cuando logré llegar hasta él me contó que la reina Sofía fue una buena amiga de Castaneda, lo cual no me extraña porque sé, por otras fuentes, que es muy aficionada al misterio y ha organizado conferencias de parapsicología y ufología. ¿Te preocupa cómo pueden reaccionar los devotos de Castaneda con tus revelaciones? Clear Green sigue haciendo mucho dinero y sus libros son un éxito. Le pregunto, lo tengo asumido. Hace años que me enfrento a juicios con sectas y videntes, pero pienso en mi amiga Concha y sé que estoy haciendo lo correcto. Es importante que exista este libro para que los lectores completen las piezas del puzzle y escojan si quieren seguir creyendo.